TV10, donde Chiapas se encuentra. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a Salud para Todos. Mi nombre es Mónica Gallegos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Yo los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora que vamos a estar transmitiendo en vivo. Hoy vamos a hablar acerca de la perforación intestinal, la cual es un orificio que se desarrolla a través de la pared del intestino, del estómago o de la vesícula biliar. Algunos de los síntomas que presentan es dolor abdominal, náuseas, escalofríos, pero ya está con nosotros nuestro especialista del día de hoy para hablar acerca de este tema. Quédense con nosotros, recuerden que estamos en vivo y que para nosotros es muy importante sus llamadas a los teléfonos que a continuación usted escuchará. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Escríbanos salud@radiotveycine.chiapas.gov.mx. Llámenos al 61-70500, extensiones 57015 y 57044. Dada sin costo, 01800-711-7376. O envíenos sus mensajes al 044-961-6672-363. Nuestras líneas están abiertas. Nuestras líneas están abiertas y están siempre disponibles para todos ustedes, para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar todas las dudas que se presenten a lo largo de este programa acerca de este tema. Les decía en un inicio que vamos a hablar sobre la perforación intestinal, para lo cual nos acompaña el doctor Jonathan Cruz, cirujano pediatra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moni? Mucho gusto estar aquí contigo y tu teleauditorio. Encantado de hablar de este tema. Te agradezco mucho. Vamos a ver juntos una cápsula que la productora Ámbar Vázquez preparó para todos nosotros y enseguida regresamos a charlar. Claro. La perforación intestinal es un orificio que se desarrolla a través de toda la pared del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o la vesícula biliar, y es una urgencia médica. La perforación gastrointestinal puede ser causada por una diversidad de enfermedades, incluyendo apendicitis, diverticulitis, enfermedad ulcerativa, cálculos de la vesícula o infección de la vesícula biliar, y con menor frecuencia, enfermedad intestinal inflamatoria, incluyendo enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. También puede ser causada por cirugía abdominal. Algunos síntomas para detectar una perforación del intestino son filtración o escape de los contenidos intestinales hacia la cavidad abdominal, ocasionando una inflamación llamada peritonitis, y los síntomas pueden abarcar dolor abdominal intenso, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. Hoy, en Salud para Todos, hablaremos de la perforación intestinal. Así es, vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad, este padecimiento en la población? Moni, es la patología quirúrgica más frecuente en nuestro estado. En el hospital pediátrico es la patología que más operamos día a día. ¿Los niños son afectados por esto? Sí, de hecho, en nuestro estado, la perforación intestinal es mucho más frecuente en niños, y la patología es dada por, como ya decía la cápsula, por muchas circunstancias como una cirugía, un traumatismo, pero en nuestro medio el agente causal es el proceso infeccioso. Y dentro de los procesos infecciosos, el más importante son los parásitos, en este caso las amibas. O sea, digamos que los niños que presentan cierto tipo de infección están susceptibles a que se pueda presentar una debilidad en la pared del intestino. ¿A qué edad es frecuente? Es frecuente en todas las etapas de la niñez. Va a depender de la causa en la edad en que se presente. En niños recién nacidos, la perforación intestinal
pues nunca la vamos a encontrar por amibas, pero sí por procesos infecciosos y ayudados por la prematurez en recién nacidos, que van a predisponer a esa debilidad de la pared intestinal y hacer que ese agujero, como ya decíamos, se presente, se forme, y de tal manera que va a favorecer también a que los líquidos y el contenido intestinal, el contenido biliar, sea regado en la cavidad abdominal y se ponga en contacto con el peritoneo, que es una capita que tenemos en el abdomen, y pues dar un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio y causar todos los síntomas. Para los niños, ¿qué tipo de infecciones son las que pueden ocasionar esta perforación? Es más común que se presente en niños de 5 a 8 años, y en nuestro medio, aquí en nuestro estado, en Chiapas, es la entamoeba histolítica, que es un parásito, y se presenta en esa etapa de edad, y es lo más frecuente que nos causa la perforación intestinal. ¿Cómo pueden ellos adquirir este parásito? El parásito se adquiere por contaminación de los alimentos, por hacer alimentos con falta de higiene, por no lavarse las manos después de ir al baño. Entonces, los quistes de esta amiba van a estar contenidos en el alimento, se ingiere el alimento y es la forma en que el paciente se va a infectar de este parásito. ¿Podemos prevenir en un momento dado que el niño o la persona adquiera este tipo de parásito antes de que se lleve a cabo una perforación en el intestino? ¿Se puede hacer algo para solucionarlo? Yo creo que la mejor forma de prevenir es pues teniendo educación en cuanto, como en todo, la educación es básico, en cuanto a la preparación de alimentos, en cuanto a saber a dónde los hijos van a ir a consumir los alimentos en las escuelas, estar vigilados en cuanto a la preparación de los mismos, y pues la higiene que la gente tenga para prepararlos, y que sean alimentos que vayan bien descontaminados, las frutas, las verduras. Es la forma de prevenir estar infectados. Cuando el paciente ya está infectado, va a depender de las características del paciente. No es lo mismo un paciente con una desnutrición importante, de alguna parte del estado donde la alimentación no es adecuada, y no es lo mismo cuando un paciente de la ciudad lo presenta. Aún así, la perforación intestinal se puede presentar en cualquiera de estos casos. ¿Tiene mucho que ver el que se ha diagnosticado a tiempo esta infección para que no lleve a cabo esa perforación? Sí, fíjate que es muy importante esto que dices, porque en muchas ocasiones nos han llegado pacientes al hospital pediátrico cuando ya la perforación tiene varios días y pasó desapercibida por algún médico que empezó a dar el tratamiento inicial, creyendo por los síntomas que se llegan a presentar, como ya se mencionaban algunos en la cápsula, que ahorita podemos mencionar algunos otros, como son el dolor abdominal, la distensión abdominal, entendiéndose por eso el abdomen globoso, se ve el niño panzón, evacuaciones que pueden presentar moco, pueden presentar sangre, evacuaciones disminuidas de consistencia, es decir, diarrea, y el niño puede ya en una situación más compleja, el niño puede estar con la frecuencia cardíaca muy alta, que es taquicardia, la presión arterial puede disminuirse, y déjame decirte que muchos niños están infectados y los síntomas no se desarrollan así tan floridos como te los estoy diciendo. Pueden llegar a tener 1 o 2 síntomas, y eso causar dudas entre los médicos que atienden de primera instancia al paciente. Y más, si no se sospecha el padecimiento, se instala un tratamiento
que enmascara aún más ese cuadro que ya estaba un tanto difícil al inicio. Así es. Entonces, mientras los orificios que se presentan en el intestino, no creas que son orificios muy grandes, son pequeños milímetros, pero suficientes para estar regando materia intestinal. Y te imaginas materia intestinal, desecho intestinal en la cavidad abdominal, empieza a dar una irritación importante, una inflamación importante, y que se puede ir complicando con una infección aún más severa. Claro. Que pues tiene que ser llevado a quirófano. Claro, lo que dices es muy importante. A veces los síntomas pueden confundir y pueden no dar el tratamiento adecuado y hacer que este tipo de situación se presente. Aquí hablando específicamente de lo que es la perforación intestinal, hablamos de que es un orificio y hay ciertas características que me llama la atención que usted nos pudiera comentar. ¿Qué es exactamente la perforación intestinal y cuándo se presenta en el intestino, cuándo en el estómago y cuándo en la vesícula biliar? Ok. La perforación, como ya se mencionó, es un orificio que se hace en la pared del órgano. En este caso, en el intestino, es muy frecuente por el tipo de germen que afecta a los niños que ya mencionábamos en la edad, que se dé en el intestino delgado. La pared empieza a debilitarse y el germen empieza a aprovechar esa oportunidad y empieza a ir avanzando capa por capa hasta hacer hasta hacer el orificio. Del lugar donde se presente la perforación, como el estómago, como la vesícula biliar, ya va a depender de la edad del paciente y del tipo de proceso infeccioso que sea, o del agente causal, del bicho, por así decirlo, que esté provocando la enfermedad. Una perforación gástrica no es tan frecuente en nuestro medio. Se puede llegar a ver por úlceras, en algunas situaciones por descuidos en una terapia intensiva, por perforaciones por las sondas nasogástricas, y pues por lo regular estamos hablando de pacientes que tienen algo de base, una enfermedad de base que los hace más susceptibles a que esto se llegue a presentar. Pero, oye, de igual forma la vesícula, pero son situaciones, tanto la vesícula y el estómago, no tan frecuente a como nos enfrentamos a la patología de la perforación del intestino. Aquí hablemos un poquito del tratamiento de este tipo de situaciones que se presentan. El tratamiento de el organismo, del bicho, que está ocasionando la perforación, es bastante simple. Hay medicamentos para ¿Podemos hacerlo simplemente con medicamentos esa perforación? No, al organismo Antes podemos tratarlo. Ajá. Lo malo es cuando ya llegamos a la perforación intestinal. Llegan niños en una situación a veces de choque, entiéndase por el choque, cuando ya el corazón tiene que estar trabajando más a prisa para lograr compensar, llevar sangre al resto del organismo. La presión arterial está disminuyéndose, entonces ya llega un niño grave a nuestro hospital. La única forma de combatir la perforación intestinal es meter al niño al quirófano, encontrar el sitio de la perforación y corregirla. Entonces, va a depender de la evolución de la patología, de la situación en que se encuentra el niño. Quisiéramos que todo fuera como receta de cocina, claro, o como dicen los libros, te encuentras a un paciente con tales y tales datos, hazle esto, dale ese antibiótico y se acabó. Pero no es así, siempre todo es muy diferente. Eso hace emocionante nuestro trabajo, porque pones a práctica y pones a trabajar
tu mente, tus manos, las tomas de decisiones, porque sería muy bonito que abras, que no encuentres tanta materia intestinal adentro de la cavidad abdominal y se antoja, cuando vemos la perforación tan pequeña, se antoja dar un puntito, cerrar todo, pero no es así. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que quitar esa porción del intestino y pegar donde hay intestino bueno, con suturas. Pero en muchas ocasiones el intestino ya sufrió mucho o se ve dañado, que tenemos que derivar al paciente. ¿Qué es eso de derivar? Sacar el intestino hacia la pared abdominal y dejarle una ileostomía o colostomía por donde ellos van a estar evacuando. Esto es mientras le damos oportunidad al paciente que recupere todo lo que ya se está dañando, esa presión arterial que dijimos que estaba dañada, esa fiebre, esa taquicardia. Muchas veces muchos pacientes salen intubados a la terapia intensiva. En muchas ocasiones no cerramos las heridas porque lavamos con solución y quitamos lo más que podemos hasta la última milímetro de material intestinal que hay, de evacuación intestinal, pero aún así hay un proceso infeccioso e inflamatorio. Y si tú cierras la herida y lo cierras todo, se ve bonito, pero 2, 3 días, eso que pegaste se va a estar abriendo otra vez porque la infección sigue ahí. Esa herida se va a estar abriendo. Entonces, tenemos formas de dejar la herida semicerrada para posteriormente darle chance al paciente de ir mejorando y después cerrar la herida. Qué drástico, ¿no? Sí. Todo esto se escucha muy fácil y muy rápido, como usted comentaba, pero hay un trasfondo muy grande. La recuperación de este tipo de situaciones cuando ya hay una perforación intestinal y se lleva a cabo una cirugía, ¿cómo es? ¿Cómo se recupera este paciente? Sí, es todo un manejo multidisciplinario. Es la ventaja de estar de poder brindarles a los pacientes la atención en el hospital pediátrico, donde todos somos pediatras primero y después cada uno tiene otra especialidad. En mi caso soy pediatra primero y después cirujano de niños. Asimismo está el pediatra que es muy ducho en los antibióticos, el mejor en los antibióticos, el pediatra intensivista también. Entonces, lo vemos en conjunto. Entonces el niño sale de la sala de quirófano y si nos fue bien, sale sin tubo, sin estar intubado en la vía aérea, sino se tiene que sacar intubado y el tratamiento es como el estado del paciente lo amerite. Antibióticos, medicamentos que ayudan a mejorar la frecuencia cardíaca, que ayudan a mejorar la presión arterial. Si es necesario, se apoya con el ventilador mecánico para que el pulmón esté haciendo su mejor trabajo. Y en muchas ocasiones es preferible así, mientras el antibiótico hace el efecto de matar al microorganismo que desencadenó todo esto. Claro. Para concluir, doctor, me gustaría que usted pudiera dar las recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Okay. Y reafirmar nuevamente lo que son los síntomas, ¿no? Okay. Para todas las personas que pudieran estar observando una situación así, no den pie a que esto ocasione, ¿no? Una perforación. Okay. Lo principal y básico, como ya mencionábamos, es lavarse muy bien las manos, como siempre decimos, después de ir al baño, antes de comer, para preparar los alimentos. Aún así, siempre vamos a estar expuestos a la infección. Claro, comer en lugares fuera. Sí, a veces nunca. la necesidad, la escuela, es muy difícil y más en el medio en el que estamos. Eso es lo principal. Después, los síntomas que ya decíamos, porque no es lo mismo que se queje del dolor a ver un abdomen muy globoso, muy distendido, con dolor, vómito, la diarrea con moco, con sangre,
Esos son... ¿Esto puede ser de días, doctor? Sí. Por lo regular, esta patología se viene presentando paulatinamente. Al inicio quizá solo dolor de cabeza, quizá solo náuseas, ya para el tercer, cuarto día dolor abdominal, y es ahí donde muchos médicos tienden a confundirse y pensar que es algo no tan importante. Y pues en cuanto el paciente esté con un cuadro así, acudir al médico. Y ¿qué tipo de estudios son los que se tienen que saber para realizarse para? Tomamos para la perforación intestinal, obviamente la clínica es muy importante, ¿no? La clínica llamamos a la experiencia del doctor al revisar al paciente, todos los datos que tu paciente te da, un abdomen muy distendido, como ya decíamos, el estado del paciente ya muy decaído, la fiebre. Entonces eso lo complementas con una biometría hemática, donde va a haber una alteración de las células de la biometría hemática, y una placa simple de abdomen, donde es muy importante para nosotros, porque vamos a ver, así como se está fugando el popó, el contenido intestinal hacia la cavidad, se está fugando aire, y normalmente no tiene que haber aire. Nosotros identificamos eso, y son datos de una perforación intestinal. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá con nosotros. ¿Algún teléfono donde las personas se pudieran poner en comunicación con usted? Sí, claro, 961-6030-431, para servirles, pediatría, cirugía pediátrica. Ahí estamos viendo en pantalla 961-60-304-31 del doctor Jonathan Cruz, cirujano pediatra. Muchísimas gracias. Un placer doctor. estar Gracias contigo. por haber estado acá con nosotros. Gracias. Ustedes nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mónica Gallegos. Siempre es un gusto. Que Dios los bendiga.